Estimadas alumnas y alumnos, les damos la bienvenida a una lección más de Aprende en Casa 2. La colega que me acompaña es la maestra María del Carmen Reyes Alberto. Y él es mi colega, el maestro Víctor Jesús Barabata Villasana. Nos da mucho gusto compartir con ustedes esta sesión. En esta lección daremos continuidad al estudio del aprendizaje esperado. Convierte fracciones decimales a notación decimal y viceversa. Aproxima algunas fracciones no decimales usando la notación decimal. Ordena fracciones y números decimales. Iniciemos. En algunos casos, reutilizaremos la recta numérica o segmento de ella para ubicar fracciones y poder compararlas visiblemente. Un ejemplo claro de lo anterior son las disciplinas deportivas, en particular el salto triple de longitud, el cual podemos ver cada 4 años en los Juegos Olímpicos. Cuando presenciamos esa disciplina, no podemos ver de forma precisa los resultados de cada atleta, pero sabemos cuando uno supera al otro al mirar la marca que dejan en la arena. Y es hasta el momento en que se realizan las mediciones que podemos conocer las fracciones de metro que aventaja a un competidor de otro. Por ejemplo, en el salto observamos cuando un atleta salta 2/3 en la arena y cuando otro llega a la mitad de la arena. Entonces consideremos que el primero superó al segundo. Como lo dice mi colega Carmen, ubicar fracciones en la recta numérica nos facilita ver su posición y relacionarlas con algunas magnitudes. Otro ejemplo en donde observamos la aplicación de lo anterior son los circuitos en las carreras, donde podemos ver parte de los recorridos hechos. Pero, ¿cómo ubicar en la recta numérica las fracciones? Veamos el siguiente video. ¿Cómo ubicamos fracciones en la recta numérica? Para ubicar fracciones en una recta numérica se divide la unidad de acuerdo con las partes que nos indica el denominador de la fracción que se requiere ubicar. Veremos dos casos. Empecemos con el primero. Ubicaremos fracciones propias, que son aquellas donde el numerador es menor que el denominador y se ubican entre 0 y 1. Hagamos un ejemplo, 2/7. En este caso, dividiremos el entero o la unidad en 7 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En la recta numérica observamos las fracciones que quedan de la siguiente manera: 1/7, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 y 7/7, o un entero. Para ubicar 2/7 contaremos las divisiones desde 0, 1 y 2. Hemos encontrado el punto de la recta, 2/7. El otro caso son las fracciones impropias. Hagamos un ejemplo, 7/2. Todos los enteros los dividiremos en 2 partes debido a su denominador. Y empezaremos a contar desde 0. 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2, 7/2, 8/2. Vamos a contar desde el 0. El número nos indica el numerador. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hemos encontrado el punto de 7/2. Esto está resultando muy enriquecedor. Veamos otros ejemplos. Los invito a que resolvamos el siguiente ejemplo. Como pueden identificar en la siguiente herramienta, tenemos una recta numérica en la parte inferior, que está dividida en 5 partes por cada unidad, entre el 0 y el 12. Ahora nos piden representar sobre la recta la siguiente fracción propia, 3/7. Y como cada unidad en la recta numérica está dividida en 5 partes, lo primero que debemos hacer es dividir cada unidad en 7 partes iguales.
como indica nuestro denominador. Procedamos. ¡Listo! Ya dividimos cada unidad. Ahora, para obtener 3 séptimos, debemos empezar a desplazar el punto de referencia de nuestra recta desde el 0, el número de pasos necesarios a la derecha para llegar a 3 séptimos. Contemos juntos. 1, 2, 3 séptimos. Le damos clic a corregir y corroboramos nuestro resultado. Muy bien, es correcto. Hagamos un ejercicio más. Observen que colocaremos el punto que representa la fracción impropia de 42 quintos. Veamos primero, ¿en cuántas partes está dividida cada unidad? Son 8. Esas porciones no son útiles para este ejemplo. Debemos dividir cada unidad en 5. Empecemos. Bien, ya son 5 partes. Ahora solo basta contar 42 porciones desde el 0 hasta llegar al 42. Comencemos. ¿10 partes? 20, 30, 40, 41, 42 quintos. Verifiquemos. Muy bien. ¿Qué pasaría si queremos saber qué atleta recorrió más que otro en alguna carrera? Tendríamos que hacer una comparación entre los datos representados como fracciones. Podemos hacerlo de la siguiente manera. Observemos el video para ver el procedimiento. En este video veremos cómo se comparan fracciones. Vamos a analizarlo. La fracción es un número y sus componentes son el numerador y el denominador. Una vez que conocemos el nombre de los componentes de la fracción, compararemos fracciones que tienen el mismo denominador o el mismo numerador y visiblemente compararemos cuál tiene mayor orden de magnitud con respecto a la misma unidad de referencia. Vamos a empezar con la primera pareja, donde tenemos 4 séptimos y 3 séptimos. Es decir, cada barra está fraccionada en 7 partes iguales, de acuerdo con el denominador. Lo que nos ayudará será resaltar 4 de ellas en la primera y 3 en la segunda. Comenzamos. 1, 2, 3, 4 séptimos. Y de la segunda 3. 1, 2, 3 séptimos. Aquí podemos ver o notar que el segundo bloque que cubre 3 séptimos es menor que el primer bloque que tiene por superficie 4 séptimos. Esto se identifica si las comparamos. Para este caso, nos vamos a auxiliar de los símbolos de mayor que y menor que. Recuerden, el signo mayor que abre hacia la izquierda y el signo menor que abre hacia la derecha. ¿Cómo sabemos cuál utilizar? Siempre se leen de izquierda a derecha al momento de comparar fracciones. Entonces, diremos 4 séptimos es mayor que 3 séptimos. En la siguiente pareja, notamos que las fracciones tienen numeradores iguales, pero denominadores diferentes. Recuerden que el denominador nos indica en cuántas partes está dividido nuestro entero o la unidad. Aquí nos indica 7 y aquí 4. Como 3 séptimos ya se resolvió en el ejemplo anterior, es más fácil resaltarlo. 1, 2, 3 séptimos. Y en la siguiente 3 cuartos. 1, 2, 3 cuartos. Aquí identificamos fácilmente la fracción mayor. En este caso es 3 cuartos y se lee. 3 séptimos es menor que 3 cuartos. Para el último ejemplo, resaltaremos 2 cuartos y para el otro 3 sextos. 1,
2 cuartos. 1, 2, 3 sextos. De esta manera, identificamos que tienen exactamente la misma superficie cubierta entre una y otra, ya que ambas fracciones son equivalentes. Sigamos desarrollando algunos ejemplos más. ¿Cómo saber cuál de las dos fracciones es la mayor? Averigüémoslo. Tenemos 3 décimos y 3 veinticincoavos. Queremos saber cuál de las dos fracciones es la de mayor orden de magnitud. Así que apoyémonos de las representaciones gráficas. Observen las superficies coloreadas en cada caso. ¿Qué dicen? ¿Cuál tiene mayor superficie coloreada? Tomemos una de las figuras y tratemos de sobreponerla en la otra para poder verificarlo. ¿Cuál es mayor? Exacto, 3 décimos. Revisemos otro ejemplo. Colocamos un quinto y colocamos un sexto. ¿Cuál es mayor? ¿Qué observan de las superficies coloreadas? Tratemos de sobreponer una con la otra. ¿Cuál es mayor? Exacto, un quinto. Siguiente ejemplo, 4 dieciseisavos y 6 veintitrésavos. ¿Cuál es mayor? Hagamos lo mismo que en el ejemplo anterior y la mayor es 6 veintitrésavos. Sigamos con el tema de las competencias entre atletas y pensemos que si un famoso atleta mejoró su récord en la carrera de los 100 metros planos por 9.6 segundos y que vuelve a correr y ahora hace 9.5 segundos, sigue practicando y disminuye su tiempo entre 9.5 y 9.6 segundos. ¿Eso es posible? Sí, porque hay números decimales entre estas cifras. Pero, ¿existen fracciones entre 1/2 y 3 cuartos? Claro que sí, y esto es debido a la propiedad de densidad de los números fraccionarios y decimales. Para entender un poco mejor, veamos el siguiente video. Hola, ¿cómo sigues? Un poco mejor. ¿Cómo te fue, amiga? ¿Qué vieron hoy en la escuela? Vimos la propiedad de densidad de los números fraccionarios y decimales. ¿La qué? La propiedad de densidad dice que entre dos números, ya sean fraccionarios o decimales, existen otros. Pero eso sucede con cualquier número, ¿no? No necesariamente. A ver, dime algún número natural que esté entre 6 y 7. Ninguno. Mira, vamos a ver un ejemplo con números decimales. ¿Qué decimal está entre 4.3 y 5.3? 4.5, 4.8 o el 5.1. ¡Exacto! A ver, ahora algo más complicado. Ya sé. Dos decimales que tengan cifras decimales subsecuentes. Por ejemplo, ¿qué número decimal está entre 6.5 y 6.6? Es decir, que sea más grande que 6.5 pero más chico que 6.6. Así es. Pues ya no hay ninguno. Piensa, no contestes tan rápido. El 6.55, por ejemplo. Muy bien. Ahora, entre 6.55 y 6.56. Ahora sí ya no hay. Fíjate bien, entre 6.55 y 6.56. Pues... ya sé. 6.553 o 6.558, ¿no? Exacto. Cualquiera de ellos y muchos más. Así podríamos seguir encontrando más números. Por eso, entre dos números decimales, siempre existe otro. ¿Cómo encontramos una fracción que esté entre dos fracciones que tienen el mismo denominador? Por ejemplo, entre 2 quintos,
y 4/5. Pues 3/5. ¡Exactamente! 3/5 es mayor que 2/5 y menor que 4/5. A ver, otro ejemplo. Busca una fracción que esté entre 1/4 y 5/6. Es decir, que sea mayor que 1/4 y menor que 5/6. Uy, eso está más difícil. Déjame pensar. Ya sé. Voy a trazar una recta numérica para ubicar los dos números. Como son fracciones propias, ambas están entre 0 y 1. Si el común denominador es 12, 1/4 equivale a 3/12 y 5/6 equivale a 10/12. Entonces, hay varias fracciones entre ambas. Por ejemplo, 4/12 que es igual a 1/3 o 9/12 que es igual a 3/4. ¡Muy bien! También podríamos mencionar 6/12 que equivale a 1/2. Ahora, otra más difícil. Encuentra una fracción entre 2/5 y 3/5. Pues... a ver, ubico en una recta numérica 2/5 y 3/5, ¿no? Y la fracción que esté a la mitad, pues esa es. Muy bien, pero ¿cómo sabemos qué fracción es? No sé. En este caso, para encontrar la solución, hay que buscar otra pareja de fracciones equivalentes a 2/5 y a 3/5, con un denominador mayor que 5. Por ejemplo, con denominador 10. Entonces, 2/5 es equivalente a 4/10 y 3/5 es equivalente a 6/10. Ya, claro. Entonces, entre ellas está 5/10. Exacto. Entre dos fracciones siempre existe otra. O mejor dicho, entre dos fracciones hay infinidad de fracciones. Cada vez puedes encontrar algún punto que esté a la mitad de dos fracciones y luego otro que esté a la mitad. Y así. ¡Es cierto! ¿Y esa propiedad cómo dijiste que se llama? La propiedad de densidad de los números fraccionarios. ¿Se dieron cuenta que siempre habrá un número infinito de números racionales entre cualquier pareja de números diferentes entre sí? Muy bien. Ahora, observemos la densidad entre fracciones. ¿Por qué los números racionales tienen la propiedad de densidad? Comprobémoslo. Acompáñenme. Nos apoyaremos de un segmento de recta numérica. Posteriormente, vamos a elegir dos números para este ejemplo. Utilizaremos el 0 y el 1. ¿Cuál es el número que se encuentra exactamente a la mitad entre el 0 y el 1? ¡Exacto! 1/2. Si volviéramos a dividir el segmento de recta exactamente a la mitad entre 0 y 1/2 y 1/2 y 1, ¿qué obtendríamos? Muy bien, cuartos. 1/4, 2/4, 3/4 y nuestro entero. Dividamos cada cuarto exactamente a la mitad. ¿Qué obtenemos? Exacto, octavos. 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 y nuestro entero. Dividamos cada octavo exactamente a la mitad. ¿Qué partes obtenemos? Muy bien, 16avos. 1 16avo, 2 16avos, 3 16avos y así sucesivamente hasta llegar a nuestro entero. Dividamos cada 16avo exactamente a la mitad. ¿Qué obtenemos? Muy bien, 1 32avo, 2 32avos, 3 32avos y así sucesivamente hasta que lleguemos a nuestro entero o unidad. Ahora sí, tomamos una fracción. Pueden elegir la que ustedes quieran. Por ejemplo, yo elegiré 9 16avos.
¿Cuál sería una fracción con menor valor de magnitud que esta fracción? Una fracción con menor valor puede ser 17/32. ¿Y una más pequeña? Muy bien, 19/32. ¿Es posible continuar dividiendo cada 32avo exactamente por la mitad? Sí es posible, y obtendríamos 64avos. Entonces, ¿por qué los racionales son densos? De acuerdo con las divisiones que hicimos a cada segmento de recta, identificamos que, dados los números fraccionarios, siempre encontraremos un número fraccionario entre ellos. Esta propiedad está presente en los números fraccionarios y decimales. Resumiendo, para identificar el numerador y el denominador de una fracción, pueden ver el primero como la cifra que numera la fracción y el segundo como la cifra que denomina las partes en las que está compuesta una unidad. También se pudieron haber presentado dificultades al identificar cómo usar los signos de mayor que y el menor que. Recuerden, la apertura del signo siempre se colocará hacia el número mayor. No olviden que entre los números racionales siempre existirán más números entre ellos, sin importar cuántos números hay entre sí mismos. Estos temas los pueden localizar en su libro de secundaria de matemáticas de primer grado. Como reto, podrían ir contestando las actividades correspondientes. Si no tienen su libro, pueden acudir a las ligas que se mostrarán más abajo o volver a ver la sesión en otro momento. ¡Listo! ¡Terminamos! Pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto en Aprende en Casa